Guerras y más guerras, pero vamos a conversar de nuestra guerra espiritual. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo día del estudio del Evangelio. Hemos llegado al capítulo 3 de Tercer Nefi, vamos a leer también el 4 hoy. Son muchísimos conflictos, hay mucho detalle de la estrategia bélica del asunto, son cosas y cosas de guerra, pero una vez más los paralelos son increíbles. Vamos a conversar mucho sobre nuestra confrontación espiritual contra el adversario. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Y bueno, tenemos mucho que abarcar. Siempre es bueno tener una visión general del capítulo, así que vamos a leer la introducción. Gideani, el jefe de la banda de Gadiantón, exige que Laconeo y los nefitas se rindan y que entreguen sus tierras. Laconeo nombra a Gidoni para que sea el capitán principal de los ejércitos. Los nefitas se congregan en Saraemla y en la tierra de abundancia para defenderse, aproximadamente 16 a 18 años después de Cristo. Esto inicia con una carta que escribe el jefe de los ladrones de Gadiantón a el juez superior de la tierra, esto es, Gideani a Laconeo. Y yo no puedo leer, estaba intentando leerlo con seriedad y con formalidad, algunas de las cosas que escribe este hombre. No puedo. Este hombre... Vamos a leer algunas de las cosas para ir hablando de ello. Laconeo, excelentísimo gobernador principal de la tierra. He aquí te escribo esta epístola y te doy el más amplio elogio por causa de tu firmeza. Este hombre usa muchas palabras para decirle qué lindo que es tu pueblo, qué fieles que son grandes guerreros, son honorables. Fíjense cómo se refiere al juez superior como el excelentísimo. Entonces, este hombre... hábil con las palabras, pero en este punto sus acciones y sus palabras son tan distantes unas de las otras que se puede percibir de gran manera la falsedad de cada cosa que él dice. Realmente resulta ser hasta molesto escuchar leer algunas de las cosas que él dice aquí. Él habla de cómo ellos han defendido su libertad, etcétera, etcétera. Me parece una lástima, excelentísimo Laconeo, que seáis tan insensatos. Este hombre lo que sí tenía era un ejército muy, muy, muy grande. Los ladrones de Gadiantón habían llegado a ser muy poderosos en la tierra, habían crecido. La hipocresía de este hombre llega a tal, versículo 5, he escrito esta epístola sellándola con mi propia mano, interesándome en vuestro bienestar. Porque estamos resaltando todas estas mentiras de este hombre, y es de forma sencilla, porque así es como Satanás nos miente también. Pretende elevarnos, decirnos, es insensato de tu parte que todos los domingos vayas a esa iglesia. Mira los hermanos cómo son, mira cómo hablan, mira cómo te tratan. No seas insensato, excelentísimo. Y de esta forma nos habla Satanás. Yo solo me intereso en tu bienestar. Tú deberías dormir un poco más el domingo. Te sacrificas tanto entre semanas. Deberías descansar. ¿Por qué son tan temprano esas reuniones? Y estoy usando el ejemplo de ir a la capilla, pero pueden aplicarlo con cualquier mandamiento, con cualquier práctica de los santos. Satanás nos va a decir que somos muy excelentes, que nuestros deseos son justos, que las cosas que hemos estado haciendo que son correctas, las va a llamar insensatas una y otra vez. Y este es el argumento de muchísimas de las voces que nos seducen a alejarnos de la verdad y del gozo que viene de vivir dentro del Evangelio. Versículo 7, o en otros términos, someteos y uníos a nosotros y familiarizaos con nuestras obras secretas y convertíos en nuestros hermanos para que seáis iguales a nosotros, no nuestros esclavos, sino nuestros hermanos y consocios de toda nuestra substancia. Aquí más de las mentiras del adversario. En otros términos, dicho de otra manera, someteos y uníos a nosotros. Esta es la invitación del mundo.
vengan, únanse a nosotros, sean igual que nosotros. Esta es la invitación de todas las personas que no tienen el gozo de vivir el Evangelio, el amor de Dios en sus vidas. Nos invitan a venir a ellos bajo la premisa de que es algo mejor, algo más libre. Fíjense cómo se invita a participar que no seremos esclavos, sino que seremos iguales. Esto es una mentira. Siempre que se nos invita a estas cosas, la mentira de Satanás es: venga, somos felices. Mi mamá hacía siempre esta reflexión. me gustaba mucho escucharla. Cuando uno ve una publicidad de bebidas alcohólicas, especialmente de las más populares, como cerveza, que es lo que se vende con mucho más volumen. Entonces, ella decía, qué interesante, en estos comerciales, en estas publicidades, siempre vemos a hombres y mujeres en fiesta, en baile, sonriendo, gozosos. Nunca vemos al tipo con cirrosis frente al doctor. Nunca vemos a la mujer llorando a su marido que se estrelló por manejar borracho. Nunca vemos a los hijos abandonados porque el tipo se gasta la plata en alcohol en lugar de proveer para su familia. Siempre vemos este lado, y obviamente la publicidad siempre va a presentar, entre comillas, el lado bonito de las cosas. Y obviamente la publicidad nunca va a hablar en contra de sí mismos, pero es una gran ironía. Satanás presenta las cosas así bien bonito y nos dice: excelentísimo. Pongan ahí su nombre cuando lean estas cosas. Excelentísimo Daniel, ¿qué haces yendo a la capilla? No seas insensato. ¿Qué haces pagando diezmo? ¿Por qué no participas como nosotros de alcohol y de tantas cosas? Vamos a seguir en algunos de estos temas. La gran mentira es no seremos esclavos. No nuestros esclavos, sino nuestros hermanos. De ahí él afirma con juramento que no van a hacerles daño si entregan sus tierras. No seréis destruidos. Pero si no lo hacen, dice que va a dar la orden de no perdonarlos y de no detener su mano, sino de matarlos y herirlos con la espada hasta ser aniquilados. Qué lindo. Por un lado nos ofrecen algo bien bonito, por otro lado una amenaza severa. Así actúan estas voces del mundo. Versículo 9, súper interesante. Aquí soy Gidiani y soy caudillo de esta sociedad secreta de Gadiantón y sé que esta sociedad y sus obras son buenas y son de fecha antigua y nos han sido transmitidas. Fíjense el énfasis en que sus obras son buenas. Esto es otra cosa con la que nos seduce el mundo. Yo he escuchado muchos argumentos de, por ejemplo, que no es razonable que el hombre sea el monógamo, que no somos diseñados para ser monógamos. Veamos toda la evidencia que hay en contra de eso. Tantos matrimonios que fallan, tantas parejas que son infieles. El hombre no está diseñado para ser de una sola pareja. Esto es lo que nos dice el mundo. Y sacan muchos argumentos y tantas cosas. Es lo mismo que hace este Gidiani. Él dice: nuestra sociedad y sus obras son buenas. Y así, poco a poco, con sus hilos, pretenden seducirnos hasta que Satanás nos prende muy fuerte y otra vez no vamos a ser libres, vamos a ser esclavos de estas cosas. Como les decía, estoy dando un ejemplo de cómo ellos dicen que sus cosas son buenas, como lo que les contaba de mi mamá con la publicidad del alcohol. Pero de forma general, Satanás siempre se va a presentar diciendo excelentísimo y luego diciendo nuestras cosas son buenas, sea igual que nosotros. Y lo que se busca es nuestra destrucción. Ahora, más adelante este Gidiani tiene la osadía de decir que los nefitas los habían quitado, los habían agraviado, les habían quitado su derecho al gobierno. Muchas de las cosas que él dice se parecen muchísimo a los argumentos que tenían los lamanitas para odiar a los nefitas. Ya para este punto esta división entre lefitas y lamanitas no existía como la conocíamos antes, hablando en este momento de la historia. Pero fíjense cómo el argumento es tan parecido, es muy similar. Ahora, no solo nosotros, sino que Laconeo también se quedó sorprendido de recibir esta carta.
Pero fíjense lo que dice el versículo 12. Este Laconeo, el gobernador, era un hombre justo y no se amedrentó, por las amenazas y demandas de un ladrón. Por tanto, no hizo caso de la epístola de Gidiani, el caudillo de los ladrones. Antes bien, hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor para cuando los ladrones descendieran contra ellos. Grandísimas y buenísimas lecciones en este versículo. Laconeo no hace caso de la carta, pero eso no significa que la ignora. Y en este punto quisiera hacer mucho énfasis. Él no ignora la existencia de esta carta y de las amenazas. Lo que ignora es el pedido de los ladrones. Él dice que no le hizo caso a la epístola de Gidiani. ¿De qué forma no le hizo caso? No iba a ceder a sus peticiones. Y esto es interesante porque nosotros podríamos vivir dentro de una esfera en la que vemos la amenaza del mundo y estamos así, no va a pasar nada, mis hijos están bien, vamos a la capilla. Pero mire, hay todos estos problemas en los colegios, se ven tantas cosas, mire todo lo que se ve en internet y en redes sociales y nosotros vamos a la capilla, estamos bien todos los domingos, somos una familia bonita. Nosotros no es que no deberíamos hacer caso como Laconeo en el sentido de que no vamos a ceder, pero no en el sentido de que no nos damos cuenta de las cosas que están pasando y de la seria advertencia que hizo este hombre de ir y aniquilarlos. Así que la amenaza del adversario es real y no podemos vivir ignorando que es una amenaza real. Continuemos. Dice también, antes bien hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor. Y esto me gusta bastante. Vemos que él toma acciones. No se queda así como, bueno, nosotros tenemos fe, así que el Señor nos va a proteger. No nos va a pasar nada. No, él se prepara. Versículos 13 y 14. Sí, envió una proclamación entre todo el pueblo de que juntasen a sus mujeres, sus hijos, sus hatos, sus rebaños, toda su substancia, excepto sus terrenos, obvio, en un lugar. 14. E hizo que se construyeran fortificaciones alrededor de ellos y que la fuerza de ellas fuese grande en extremo. E hizo que los ejércitos, tanto de los nefitas como de los lamanitas, o sea, todos los que se contaban entre los nefitas, se colocasen alrededor como guardias para vigilarlos y para protegerlos de los ladrones día y noche. Una vez más, él ignoró las peticiones de los ladrones, pero no la amenaza de ellos. Él se preparó. ¿Qué significa para nosotros poner fortificaciones, construir fortificaciones y asegurarnos de que fuesen grandes en extremo, fuertes fortificaciones y que la fuerza de ellas, o sea, que sean fuertes y que sean grandes en extremo? Pregunta: ¿cuáles son las fortificaciones que hemos puesto alrededor de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos? ¿De qué forma hemos hecho de que sean fuertes, grandes en extremo estas murallas que hemos puesto alrededor de ellos? Una vez más, esto no significa vivir en una esfera separados del mundo. Esto no significa que nosotros no hacemos caso de las serias y reales amenazas que hay en el mundo. Entre estas cosas nosotros podríamos citar la oración, pero fíjense, no solamente es hacer la oración tiene que ser fuerte y tiene que ser grande en extremo. Larga, no necesariamente, pero las oraciones, la forma en que enseñamos a orar a nuestros hijos deben ser de tal forma que los protejan. No puede ser recitar las bendiciones que quiero todos los días. No puede ser simplemente te damos gracias por esto, por esto, por esto, por esto. Y nuestra lista de todos los días de las cosas por las que pedimos. Tenemos que orar con sinceridad. ¿Qué más podría ser una protección alrededor de nosotros, una fortificación? El ayuno. Una vez más, el ayuno no es dieta, no es ayuno intermitente, no es simplemente aguantar un poquito de hambre. Se supone que durante el ayuno nosotros nos elevamos espiritualmente. Oración, ayuno, lectura de las escrituras. Cuando leemos las escrituras, ¿cumplimos o buscamos en ella lo que la familia necesita? Cuando leemos un versículo,
vemos la forma en la que esto puede proteger a nuestros niños, les explicamos la forma en la que esto es una bendición para ellos. Pueden dejarme en los comentarios también ustedes qué otras cosas se convierten en una fortificación alrededor de nosotros. Nuestro compromiso por guardar los mandamientos es otra. ¿De qué forma nosotros observamos la ley de castidad? Estamos protegidos para que cuando vengan los ejércitos, es decir, las tentaciones, nosotros estemos fuertes, bien protegidos, que nuestra fortaleza sea grande en extremo. O andamos por ahí relajados, ya no va a pasar nada. Esta conversación que estoy teniendo con esta persona que no es mi esposa no es nada. Este tiempo que estoy pasando con personas del sexo opuesto, hablando de lo que no debería, estando en lugares que no debería, no pasa nada. O estamos tomando acciones para protegernos. Fíjense que adicional a poner esta fortificación, dice que ellos pusieron a sus ejércitos alrededor. Entonces, no solamente que nosotros conversamos con nuestra familia de esto, sino que estamos activamente atentos de que nadie se vaya a subir estas murallas, de que nadie se vaya a pasar, de que no se vaya a agrietar algo por ahí. El ejército está delante. Un detalle súper interesante que aprendí yo hace algún tiempo fue una entrevista a un tipo que... Este era un hombre, que entrevistó a varios abusadores de menores. Y de estas entrevistas lo que él sacaba, la información que él obtuvo era cómo ellos buscaban a sus víctimas o a quienes seleccionaban como víctimas. Y el detalle fue súper interesante. Él dice que estos hombres, no recuerdo si fue uno o varios la entrevista, pero lo que se dijo fue que estos depredadores observaban al papá de la víctima. Si consideraban que el papá estaba débil, distraído, que no ponía mucha atención o que no había, entonces ahí él decía, aquí tengo oportunidad. Pero si el hombre era fuerte, atento, si lo veía que estaba pendiente de sus hijos, no se metían ahí, porque sabían que podían tener problemas. Entonces, nosotros ponemos nuestros ejércitos delante de nuestros hijos. Cuando estamos en la calle, nosotros podemos demostrar que estamos atentos a nuestros hijos. Nosotros podemos demostrar que ellos importan más que el teléfono, que que las compras que estemos cargando, que estamos mirándolos y estamos atentos. Y este es un caso muy, muy específico, pero esto se aplica también a muchísimas otras cosas. Estar atentos de nuestra familia, de su ánimo, de cómo se sienten, de cómo les fue en la capilla, qué aprendieron, qué dijeron ellos, cómo contestaron preguntas, cómo les fue en la escuela, en el colegio, ver con qué cara llegan, con qué expresión llegan, todas estas cosas. No solamente para protegerlos de un posible depredador, sino de muchísimas otras cosas e influencias que los acechan. ¿De qué forma pongo yo al ejército delante de mí mismo? Pregunta para los comentarios. ¿Cómo yo pongo un ejército delante de la muralla que son la oración, la escritura, el ayuno, los mandamientos? Los leo en los comentarios. Continuemos. 15. Y les dijo, así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de esos ladrones de Gadiantón. Súper interesante. Laconeo era nivel profeta. Por ahí en estos capítulos está, no recuerdo en qué versículo. Este Laconeo, nivel profeta, ¿cierto? Les hace la advertencia, si no se arrepienten de todo, si no imploran a Dios que los libre, no vamos a sobrevivir. Yo no creo que Laconeo haya hablado esto de forma manipuladora, como, voy a aprovechar que los ejércitos están viniendo, cosa que les hago que se arrepientan. Antes, él estaba dando esta advertencia de forma profética. Y una vez más, esto da vueltas en el tema de que él se tomó bien en serio la advertencia, la amenaza de los ladrones.
no se quedó ahí sin hacer nada. Esto me recuerda muchísimo, y lo voy a leer, lo tengo por aquí separado, aquí está. El presidente Nelson nos hizo una advertencia similar. Escuchemos. En los días venideros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la guía, dirección, consuelo e influencia constante del Espíritu Santo. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta cómo es muy parecido a lo que dice Laconeo? La diferencia es que nosotros no tenemos un ejército de ladrones que nos vienen a atacar, sino la influencia del mundo que nos va a sobrecoger, va a ser más poderosa que nosotros, a menos que hagamos como dijo el presidente Nelson. La advertencia está ahí. Hemos hablado bastante de estos versículos y wow, cómo pasa el tiempo. Aquí está lo que les decía, versículo 19. Este Gidoni era gran profeta entre ellos, como también lo era el juez superior. Ellos escogen como caudillo a este Gidoni. Se puede volver un poco confuso porque el nombre del caudillo de los nefitas era similar al, digamos, del pueblo de Dios más que de los nefitas. Era muy similar al de los ladrones de Gadiantón. Entonces, Gidiani el uno y Gidoni el otro. Un detalle interesante es que estos también son evidencias de la veracidad del libro de Mormón, estos nombres. De eso podemos conversar a fondo en otra ocasión. Aquí es donde se arma toda la estrategia. La gente fue a preguntarle a Gidoni en los ejércitos, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde están esos ladrones? Vamos a vencerlos ahora mismo. Como este hombre tenía nivel profeta, entonces él ora al Señor y sabe que no es lo que deben hacer, que si ellos se lanzan contra los ladrones, iban a perder. Iban a ser vencidos. Esta amenaza era súper real. Como les dije, Laconeo no se estaba aprovechando de ellos, sino que vio que la amenaza era muy real y que la única forma de sobrevivir era actuar y orar fervorosamente, dejando todos sus pecados. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron un autositio y es súper interesante. Ellos recogen a toda su familia, todas sus posesiones, las centran en un solo lugar de toda la tierra con toda su substancia, todas sus posesiones, todo su grano, sus animales, su cosecha, todo en un solo punto. Y tenían almacenado suficiente para subsistir así durante 7 años. Entonces ellos se recogen así, los ladrones salen, dizque para caerles y se dan cuenta que no hay nadie. Y muy felices empiezan a tomarse las ciudades y decir, mira, dejaron todo esto botado. Pero al momento se dieron cuenta, no podemos subsistir. Aquí no hay casa, nos toca ir al desierto para cazar. Y aquí no podemos ponernos a plantar. Si nos expandimos y empezamos a plantar, entonces los nefitas nos caen encima. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos se dieron cuenta que no les quedaba otra que ir y presentar batalla. ¿Por qué? Y esta parte me hace pensar también en la carta que había escrito este Gidiani. Los ladrones de Gadiantón sabían robar. No eran granjeros, no eran de cuidar animalitos, eran de cazar, eran de pelear, pero no eran gente industriosa. Y esta es una característica de los ladrones de Gadiantón y fue una característica también de los más perversos, de los lamanitas en su época de iniquidad, obviamente no de los buenos. Querían asaltar porque no querían trabajar. Querían comer de la comida de los otros. ¿Por qué querían ellos que los nefitas se les unan? Porque querían aprovecharse de ellos. Porque querían que ellos trabajen para que los subyugados nefitas trabajen para ellos, ladrones, comer. Entonces, viéndose que estaban en las casas y en las posesiones de los nefitas, pero que no tenían nada, tuvieron que ir a atacar. Los nefitas presentan batalla, les ganan de una forma sobrecogedora. El versículo 4 habla de que esta fue la batalla. A ver, no, esto está hablando de su preparación, perdón. Y aquí está esta parte que les decía, el versículo 5, porque no tenían otro medio de subsistir sino por el robo, el pillaje y el asesinato. Y así hay gente en el mundo. Antes de presentar la batalla, un detalle interesante es cómo se presenta la amenaza de los ladrones de Gadiantón. Versículo 7. Y ocurrió que fueron a la batalla y fue el 6º mes y aquí grande y terrible fue el día en que se presentaron para la batalla. E iban ceñidos a la manera de ladrones
y llevaban una piel de cordero alrededor de los lomos y se habían teñido con sangre y llevaban rapada la cabeza y se habían cubierto con cascos, y grande y terrible era el aspecto de los ejércitos de Gideoni por causa de su armadura y por haberse teñido con sangre. Las tentaciones, las amenazas del mundo se pueden presentar así, de forma sobrecogedora, de forma que espanta, de forma que nos hace pensar que no tenemos cómo vencer. Pero dice que el ejército de los nefitas no les tuvo miedo. Y versículo 10. Pero en esto se engañaron, porque los nefitas no les tenían miedo, pero sí temían a su Dios y le suplicaron su protección. Por tanto, cuando los ejércitos de Gideoni los arremetieron, se hallaban preparados para resistirlos y les hicieron frente con la fuerza del Señor. Nosotros no deberíamos enfrentar, por ejemplo, estoy tratando de poner en orden mis pensamientos. Lo que vimos sobre las palabras del presidente Nelson, que él hace esta seria advertencia, no deberíamos recibir esa advertencia con miedo, sino con ánimo, porque tenemos un profeta del Señor frente a nosotros diciéndonos con tiempo qué debemos hacer. No deberíamos tener miedo de la segunda venida porque viene nuestro Señor. Sí, van a pasar muchas cosas terribles. De hecho, ayer subí al canal un video súper interesante, muy diferente a otras cosas que he hecho. Es una profecía del presidente John Taylor en la que él habla acerca de los últimos días. Y fue registrada en su diario, eventualmente fue anotada en el diario de Wilford Woodruff, y de ahí es de donde nosotros tenemos el registro. En el video puse la fuente para que vean que la fuente es oficial de la iglesia, está entre los registros de la iglesia. Puede causar mucha aprehensión saber de las cosas terribles que van a pasar, pero asimismo vuelve nuestro Señor. Así que ellos no tuvieron miedo. Dice más adelante que ellos se lanzaron en persecución porque lograron sobreponerse. Y la instrucción de su caudillo, de Gideoni, fue de no perdonar a ninguno de los que cayeran. Y mataron a un montón, y entre los que mataron estuvo este Gideoni. Puede parecer cruel esto de no dejar a nadie, pero el Señor lo hacía con una buena razón. Estas personas, no había vuelta atrás para estas personas. Habían llegado al punto de no retorno y tenían que ser destruidos por completo. Los que presentaron batalla en esa ocasión que salieron. Y esto lo hizo también el capitán Moroni en una ocasión. No dejar a nadie. Obviamente se toman prisioneros con los que están dispuestos a rendirse con un juramento de no volver a pelear. Pero este detalle aplicado a nuestra vida espiritual, esto de no perdonar a ninguno, significa que yo no debería guardarme por ahí un pecadito que ya soy casi bueno, pero este de aquí me gusta mucho, entonces voy a dejar aquí guardado un pecadito. Es que todavía me gusta. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos enfrentamos al adversario, deberíamos, como ellos, no perdonar nada. Todo eso queda atrás. Me recuerda mucho casos de disciplina de la iglesia. Cuando una persona, por ejemplo, ha sido infiel a su pareja, parte del proceso de arrepentimiento es no volver a tener contacto con la persona con la que fue infiel. Tiene mucho que ver con esto. No se perdona a ninguno. Todo eso queda atrás. Ahora, más adelante ellos nombran a otro caudillo, Semnaría, y pretenden otra vez vencerlos. Este Semnaría con sus ladrones lo que hicieron fue a los nefitas que ya estaban recogidos en un solo lugar, ponerles sitio. Es decir, ponerlos alrededor y cortarles todas sus salidas. Pero en esto se equivocaron mucho porque los nefitas estaban preparados para vivir ahí por años. Más bien ellos se quedaron sin alimento, los ejércitos. Y pronto se dieron cuenta que encima ellos salían era a cazar al desierto y la caza empieza a escasear. Así que no les quedó más que irse de retirada. Cuando Gideoni ve que están de retirada, él mueve a uno de sus ejércitos para que durante la noche los rebasen y se pongan delante de ellos. Entonces, ¿qué hace? Que entre dos ejércitos los acorrala. Vanguardia y retaguardia. Los destruyen por completo y los que se rinden se entregan como prisioneros. Ahora, esto es una gran victoria. ¿Qué hay por acá? Sí, a este Semnaría finalmente, que era el caudillo, lo cuelgan de un árbol, luego cortan ese árbol, se hace una
referencia simbólica de que ellos habían tajado todas estas cosas. Y versículo 31, sucedió que prorrumpieron unánimes en cantos y alabanzas a Dios. Esto me gusta porque ellos no se llenaron de orgullo, sino que dieron gracias a Dios. Más adelante, 33, y sus corazones rebosaron de alegría hasta el derramamiento de muchas lágrimas por razón de la inmensa bondad de Dios en librarlos de las manos de sus enemigos. Personas agradecidas, una época de mucho gozo, de derramar lágrimas, como dice ahí. El versículo 32 es interesante porque tiene algo en común con la dedicación de los templos y con el saludo a nuestros profetas. Conquistar al adversario en nuestras vidas mediante el templo, mediante escuchar a los profetas, nos va a llevar a esto, a derramar lágrimas de gozo. Esas lágrimas de gozo no van a ser literal de una batalla de este momento, pero cuando todo esto termine y tengamos a nuestros seres queridos, amigos y familia cerca de nosotros y hayamos triunfado, vamos a derramar lágrimas de gozo. Mis queridos hermanos y hermanas, conmigo será hasta la próxima.